Se dice que un político piensa en las próximas elecciones, un estadista en la nueva generación. En el caso de que usted llegara a ser gobernador, ¿cómo se definiría? Yo soy un político que, como decía, busco aprender constantemente en esta etapa donde estoy al frente de un sector del PRI, el sector popular, y que me permite afortunadamente hacer recorridos por distintas comunidades, por los municipios. Estoy también siempre tomando el pulso, conociendo propuestas que vienen de la propia sociedad, reflexionando sobre el destino del estado de Morelos. Hoy, por ejemplo, que estamos en la etapa de festejar, recordar el centenario del Plan de Ayala, tengo que reconocer de que Emiliano Zapata fue una persona que pensó la política en torno de un plan, de un programa, que no creyó que fuera la mera sustitución de personas la forma de resolver el problema, y de ahí su debate con Madero, ¿no? Madero, que pensó la democracia en el sentido de que ya se fue Porfirio Díaz y se logró sustituirlo, y Zapata pensaba en un proyecto político, en un programa, y de ahí el Plan de Ayala, y no solamente eso, luego actualizó el Plan de Ayala y lo reformó cuando menos en 2 momentos. Entonces yo sí creo en eso, que tenemos que construir un Morelos en torno de un proyecto, de una vocación, de un programa, y es urgente hacerlo. Creo que tenemos que rescatar con una gran claridad la vocación agropecuaria del estado de Morelos. Creo que está en riesgo. En los últimos años hemos perdido más de 10,000 hectáreas de cultivo de primera calidad, que se están destinadas a un crecimiento anárquico urbano, y creo que no tenemos derecho, esta generación, a empeñar un patrimonio que forma parte de las condiciones naturales que nos, pues ahora sí que dio pues la historia y nuestro asentamiento en este territorio fértil y prodigioso, el de que pues, acabemos rompiendo sus condiciones de equilibrio ecológico, naturales, sus grandes potencialidades, por ideas, por políticas torpes. Identificar claramente este desarrollo agropecuario del estado de Morelos, su vocación cultural, el de que seamos asentamiento de varios centros de investigación. No hemos logrado conectar esto con el desarrollo de Morelos. Creo que tenemos que ser un estado ejemplar en términos de la ciencia y de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, de la cultura, y por lo tanto conectar esto con el turismo. Creo que tenemos vocaciones muy claras, la parte de nuestra biodiversidad, la parte agropecuaria, la parte cultural y científica, y todo lo que se refiere al turismo. Son grandes potencialidades que tiene Morelos, que no se ha trabajado en torno de ellos en una visión de largo plazo. Como efectivamente se dice, hay que ir construyendo ese destino, porque la política nos da una oportunidad limitada de influir en el desarrollo de una comunidad, pero si esa oportunidad limitada que tenemos la conectamos en una visión de largo plazo, de largo aliento, de un horizonte ambicioso, creo que podemos acercarnos a esta idea de que la contribución de cada quien vaya siendo un camino hacia un destino que hemos planteado. Hay que plantear ese destino de Morelos de largo plazo, hay que pensar en grande, hay que pensar en nuestra vocación. En la globalización nadie tiene derecho a participar si no tiene una identidad clara. De otra forma se disgrega la oportunidad de participar y no tenemos derecho a eso. El estado de Morelos, por su historia, por su gente, por sus condiciones naturales, por su cercanía con el digamos, mercado más importante de América Latina, que es la Ciudad de México y su zona conurbada, debe ser una gran potencia en su desarrollo social, humano y cultural. ¿Qué le hace falta a Morelos para lograr esto? De entrar al grupo de los estados llamados productivos, tanto en productividad como en economía. Pues como decía, ubicar bien su vocación, hacer esto en un ejercicio de conciencia social, pública, y yo creo que las campañas es una oportunidad para eso. Las campañas solamente se ven como la oportunidad de ganar elecciones, pero además de ganar elecciones, las campañas deben ser la oportunidad para poner a ventilar a la discusión los proyectos políticos, construirlos, los proyectos sociales, los proyectos culturales, los proyectos del Estado, por decirlo así. Entonces, definirlos con sus rasgos muy claros, de tal manera que se gane en torno de una visión y además con una sociedad involucrada en torno de ese proyecto, porque de esa manera se da la conjunción de una autoridad
una sociedad que también participa de propósitos compartidos y se da, digamos, esa combinación del espacio de lo público y de lo privado y de un espacio público muy participativo, generoso. Yo creo que no debemos de perder la oportunidad de que las elecciones sean eso, no solamente el de que gano fulano de tal o de que está este eslogan o esta fotografía muy buena del candidato y del proyecto y del programa y de la construcción de los acuerdos y la construcción de los consensos es tan importante como lo otro, y yo creo que lo tenemos que impulsar, entender que las elecciones es una oportunidad para construir perfiles, para construir la vocación del Estado y generar los grandes acuerdos y consensos para detonarlo ya en el ejercicio de una nueva etapa de gobierno. Lo más importante del político es que tenga la pasión por servir, que tenga la emoción suficiente para poder resistir la carga de trabajo, las presiones emocionales que el político sufre. ¿Qué agregaría usted a lo dicho por Carlos Jan González? Pues sí, yo considero que ese es un reto importante, ¿no? de la pasión, de la entrega, de la disciplina, y yo agregaría pues de la honestidad, porque no podemos olvidar que el espacio de lo público, como lo pensaban los antiguos, la política debe de reflejar lo mejor de los valores de la sociedad, no solamente por una aspiración moral, sino porque en el momento que la sociedad se ve reflejada en un espacio político que dignifica lo mejor de sí misma, se alienta la construcción y la reproducción y el fortalecimiento de esos valores. De ahí que sea tan importante la política, porque la política al corromperse puede corromper y al dignificarse puede dignificar, y yo creo que debemos de buscar una política digna para que dignifique a la sociedad y ella se encuentre representada en ese espacio, y así podamos construir las mejores condiciones, porque no solamente será de buenas políticas y de buenas definiciones, sino también de una sociedad que cree en lo que se está haciendo y entonces que participa con generosidad. Pero la sociedad no va a participar cuando se ve traicionada, no va a participar cuando no cree en lo que se está haciendo. Hay que construir esa comunidad, esa comunión a través de la política con la sociedad. Por eso es tan importante qué hacemos los políticos y qué tanto podemos dignificar a la política. ¿Qué tan importante es el debate, no entre políticos, sino el debate con la sociedad? Esencial, esencial. El debate ciertamente, como usted lo dice, no solamente entre políticos, el debate con la sociedad, el aprender de la sociedad. Muchas de las grandes respuestas están en la sociedad y muchas de las maneras de construir mejores políticas públicas están en la sociedad. Por ejemplo, en Brasil, que se han logrado avances importantes en cuanto al combate a la pobreza, una de las cosas que se han puesto de relevancia son los programas o los presupuestos participativos. Se tiene el presupuesto de las comunidades y se dialoga con ellas respecto de cómo ejercerlo y cómo practicarlo y en qué empresas asignarles las obras, en fin. Yo creo que ese diálogo y el debate con la comunidad, el de entender y aceptar sus críticas y buscar cómo ellas pueden motivar mejores políticas públicas o decisiones y no entenderlas como ataques, sino como una forma de evolucionar hacia mejores propuestas, ahí está gran parte de lo que podemos hacer, debemos hacer. No solamente es una visión de la política, digamos, tecnocrática o de la pura razón, sino de los argumentos que puede dar la participación social, el debate con la sociedad, el de enfrentarse al diálogo con ello y escuchar sus propuestas, sus soluciones. Ahí están muchas veces las respuestas, porque al acudir a ellas se logra que la sociedad sea un componente, sea un ingrediente, un motor que impulse las transformaciones. ¿Cuál es la visión del hombre de ciencia política ante el problema toral que tenemos, que es la inseguridad? Pues nuevamente yo pienso que aquí nos ha faltado integralidad. Se ha
puesto el énfasis en el componente represivo persecutor, ¿verdad? Que sin duda, pues nadie podríamos decir que no se haga. Perseguir el delito es necesario, es parte incluso de la esencia del Estado. La ilegalidad debe de ser combatida, pero han faltado muchas otras cosas. Ha faltado la actividad preventiva, ha faltado la actividad de inteligencia, ubicar con toda oportunidad y con información especializada lavado de dinero, y entonces actuar con puntería. El del trabajo social, me impacta mucho y me preocupa el asunto de los jóvenes, don Roberto. De los 50,000 muertos que llevamos, por hablar en números redondos, el 70% son jóvenes que han fallecido en estas actividades, y tenemos una juventud impactada brutalmente por la inseguridad. Entonces tenemos que darle una dimensión integral, una dimensión, digamos, humanista, una dimensión, sí, de la represión, del control del ilícito, pero una construcción también de mejores políticas integrales, como decía, de la parte de inteligencia, de la parte de detectar con información los ilícitos, y el de prevenir socialmente y reconstruir comunidades y grupos sociales. Todo esto le ha faltado a la política de combate, y tenemos verdaderamente un reto, el de hacerlo bien, es urgente, el de hay un reporte que hace el Organismo Internacional de Derechos Humanos, que ha establecido que ni hemos abatido el delito ni hemos respetado derechos humanos, y esto es una crítica muy, muy fuerte. Pues, licenciado Samuel Palma, ¿qué se lleva usted de esta conversación? Pues la admiración a su persona, su oficio político, su oficio no político, periodístico, me hace aprender también, don Roberto, y pues casi un espejo a través de sus preguntas, de seguir reflexionando sobre la tarea del político, motivado para tratar de hacer bien las cosas, y le agradezco mucho esta oportunidad y esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues a usted le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Hasta la próxima, de Otra Cara de. TV, el canal de Morelos. Canal 78, Cable Más.